Buenos días, chicos. Para la clase de hoy vamos a hablar acerca del texto expositivo y argumentativo, que aunque ya lo hemos visto, es visto sus comentarios donde se están encontrando con ciertos problemas para poder realizar sus proyectos, tanto el individual como el colaborativo. Y es que lo que se está pidiendo dentro de ellos, primero, en el proyecto individual, es que ustedes elaboren un artículo de opinión donde hablen acerca de la violencia, que pudiera ser también el de la célula, pero les recomendé que sería más oportuno que lo hicieran con el tema de la violencia, porque así podrían ya vincular este trabajo con lo que van a hacer posteriormente para entregar al boletín, que es el editorial. Entonces, en estos dos trabajos, tanto en el artículo de opinión como en el editorial, lo que ustedes tienen que hacer es la mezcla entre exposición del tema de qué es la violencia, pero también tienen que dar una parte argumentativa, porque un editorial o un artículo de opinión es eso, están dando una opinión, y una opinión ya es un texto argumentativo porque están dando sus propios puntos de vista. Por ello es importante que entonces retomemos estos dos elementos, estos dos tipos de texto, para que puedan comprenderlos mejor, observar sus diferencias y entonces poder también a realizar sus trabajos de una manera adecuada, y que ya vayan con toda confianza para elaborar su trabajo definitivo, que entregarán para el boletín y posteriormente el boletín completo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Cuando hablamos acerca del texto expositivo, exponer significa mostrar, manifestar, dar a conocer. Y cuando damos a conocer es una información de la cual nosotros debemos de tener conocimiento de causa. No podemos hablar de aquello que desconocemos, porque entonces sería como muy superficial, muy ligero. Por ello siempre en todo trabajo se les pide que primero se dirijan a las fuentes, que lean, que busquen, que investiguen, y ya que tienen toda esa información, ya que han leído, entonces ustedes lo puedan plasmar con sus propias palabras, con su propio estilo. Porque si simplemente lo tratan de pasar de su fuente informativa sin haber leído o comprendido, pues entonces va a notarse, porque no tendría sentido. Y es uno de los puntos que he observado en sus trabajos, chicos, donde ustedes me ponen los trabajos que han tomado prácticamente de manera directa de internet, y que se ve que no lo revisan, porque algunos incluso que he regresado, viene ahí la parte de editar, o sea, ni siquiera lo leyeron o le quitaron esas partes, porque lo están copiando de manera directa. Utilizan palabras que dudo mucho que todos conozcan cuando están hablando de ello. O igual me están poniendo fuentes de información donde me dicen es que en España la violencia, o en Estados Unidos la violencia, pero no estamos ni en España ni en Estados Unidos, y se nota que esa información no la leyeron antes de transcribirlo, de pegar y copiar en su propio trabajo. Entonces esos son los que no puedo aceptarles, porque no cumplen con las características. ¿Qué tienen que hacer? Leer. Y sí, es válido que lean cómo es la violencia, cómo se manifiesta, cuál es el porcentaje que se tiene en España, en Estados Unidos, en Alemania, en Rusia, en Argentina, en Venezuela, donde ustedes quieran, pero tenemos eso nada más que tomarlo como referencia, porque tenemos que enfocarnos a la violencia en México. ¿Cómo nos perjudica? ¿Qué tipo de violencia son los que más estamos siendo víctimas? Y que no solamente puede ser la violencia de género, sino tenemos distintos tipos de violencia: violencia infantil, violencia doméstica, violencia intrafamiliar, verbal, bullying, física, de omisión económica. Entonces hay muchos tipos de violencia que a veces ni siquiera sabemos cuáles son, y que aunque la estemos viviendo, por no conocerla, no creemos ser víctima de ella. Sin embargo, puede ser que sí lo estemos siendo. Entonces, ¿qué se hace? Se busca información, se conoce esa información para tener una idea muy concreta, aunque general, una idea concreta de cuál es el tema, y entonces sí poder dar con base en toda esa información comentarios. Así que si se va a hacer un texto expositivo, se dice qué es, cómo es, por qué pasa, cuándo pasa. Pero cuando estamos hablando ya de un texto argumentativo, lo que tenemos que hacer es simplemente plasmar nuestras ideas. Que si nos está hablando de qué es la violencia,
y cuáles son los tipos, uno pueda ejercer comentarios al respecto para poder aterrizar bien esas ideas. Y sobre todo porque cada uno de ustedes tiene un proyecto personalizado por equipo. No es el mismo tipo de violencia el que va a tratar a alguien que está teniendo violencia de género al que está desarrollando violencia laboral. O no es lo mismo tampoco si estamos hablando de la violencia intrafamiliar o violencia infantil, o si es la violencia por omisión, que es cuando se ignora a la gente, cuando se le aplica ley de hielo y dice no le vamos a hablar, como una exclusión social. Entonces también se está violentando, porque nadie merece ser rechazado o ignorado, y eso también daña psicológicamente. Entonces son distintos tipos de aquí que tenemos de violencia, y cada uno lo va a exponer y va a dar su propio punto de vista. Y obviamente, al ser parte de un equipo, ustedes van a conocer más sobre un tema de violencia en específico, porque es el que han estado trabajando, sobre todo en mi materia, aunque quizá también lo están haciendo en otra, pero son más específicos en el tema que a ustedes les tocó desarrollar que el que le tocó a un equipo diferente, que aunque dentro de su información ustedes manejen o se muestre todos los tipos de violencia, ustedes le van a poner mucha más atención al que les corresponde, porque es el que tienen que desarrollar y en el que tienen que verse pues más instruidos, más preparados, para que ustedes entonces así también lo vayan manifestando. Cuando ustedes se van a la parte crítica, les reitero, no digan yo creo, yo pienso, sino simplemente expongan la idea en específico. Por ejemplo, si ustedes están hablando de ello y en los comentarios finales quieren hacer muy claro que están en contra de ellos, se puede decir, por ello es que no se debe agredir a las personas más vulnerables como mujeres y niños, porque son igualmente importantes tanto como nosotros los hombres, porque todos tenemos las mismas características y capacidades y tenemos la misma necesidad de respeto ante la sociedad y ante todos los demás. Entonces ahí están dando puntos de vista, pero no dijeron yo creo que todos somos iguales, porque no es lo que uno cree, es que todos en realidad somos iguales, y por lo tanto no es nuestra postura personal. Entonces a veces, aunque no queremos decir eso, estamos haciéndolo de manera incorrecta y a decir yo creo que somos iguales. Entonces tú lo crees, los demás no lo creen, entonces no somos iguales, solo tú crees que sí, pero no lo somos. Entonces quizá no sea lo que queremos dar a entender, pero al emplear incorrectamente las palabras es lo que en realidad estamos transmitiendo. Por ello sí es importante conocer el manejo de la lengua, de la información, para que nuestro trabajo quede perfecto. Se les está pidiendo que sus trabajos sean de 3 a 4 párrafos. Muchos no están cumpliendo con las características. Hay unos que me están entregando de un solo párrafo, lo cual es incorrecto, porque la información que ya les había solicitado les decía que debe ser de 3 a 4 párrafos, porque mínimamente debe haber un párrafo de introducción, un párrafo de desarrollo y uno de conclusión. Por lo tanto necesitamos 3 o 4, porque tampoco se piden muchos para que sea pues más factible de que ustedes lo realicen completo sin estar copiando y pegando. Y entonces puede ser uno de introducción, dos de desarrollo y uno de conclusión. Entonces hay quienes solamente están entregando un solo párrafo, pero hay quienes se van al extremo, y como es generalmente los que sí copiaron y pegaron, me están entregando 2 hojas, y en esas 2 hojas hay como 8 o 10 párrafos. Entonces tampoco se trata que sean tan extensos, porque no es su información, no es su propia redacción, y eso es lo que uno está queriendo y pretendiendo dentro de estas actividades que se están solicitando, que ustedes sean capaces de redactar su propia información y dar sus particulares puntos de vista, ya sea de manera individual o de manera colectiva en sus proyectos de equipo. Entonces, por favor, sí apéguense a 3 o 4 párrafos. Después de esta situación, pues sí debe haber comentarios, y en los comentarios igualmente me están poniendo, ya que expusieron toda esa información, 3 líneas solamente al final de sus propios comentarios, y no, tiene que ser un poco más, por lo menos en el último párrafo, en el de conclusiones, tiene que estar enfocado a las reflexiones que los orilla o que motivaron la información que ustedes están presentando. Igualmente, muchachos, en los trabajos no deben poner
la palabra introducción y escribir el párrafo introductorio, desarrollo y escribir el párrafo de desarrollo, conclusión y escribir el párrafo de conclusión, porque eso jamás aparece en un texto. Cuando se dice deben tener un párrafo de introducción, desarrollo y conclusión, es porque ustedes van a plantear las ideas introductorias. ¿Qué se hace en esas ideas o en la introducción? Van a hablar de la violencia. La violencia es, y pueden definir qué es la violencia. Y ahí mismo pueden definir el tipo de violencia que están trabajando. Por ejemplo, se dice, la violencia infantil es cuando a los menores de edad se les violenta. Entonces ya están haciendo una definición. O cuál es la definición de violencia de género, violencia social, violencia de exclusión. Entonces ahí van a hacer la definición en cada uno de ellos. Ya los párrafos restantes en el segundo y tercero pueden dar estadísticas, pueden dar datos, pueden ampliar, por eso es el cuerpo o el desarrollo. Y en el último es donde se está pidiendo en las conclusiones que ustedes den sus puntos de vista y que son en contra de la violencia. Entonces es así como podemos obtener ya nuestros 3 párrafos, pero no necesitamos poner introducción, desarrollo y conclusión, las palabras antes de cada uno de los párrafos, porque los lectores son quienes tienen que identificarlo. Si ustedes ven un libro, una revista, un ensayo, jamás van a encontrar que diga introducción y escriban la introducción y así con los demás puntos. Simplemente uno como lector, a la hora de realizar ese seguimiento de texto, nos damos cuenta dónde está la introducción o dónde estuvieron las conclusiones. Eso es lo que ustedes tienen que hacer, muchachos. Entonces recuerden, exponer es manifestar las ideas, la información que ustedes han obtenido a lo largo de su investigación. Pero cuando entramos al plano argumentativo, los argumentos son las opiniones, pero estas tienen que estar sustentadas y para eso les sirvió la información expositiva, para sustentar que si ustedes dicen que México es uno de los países donde hay mayor agresión hacia las mujeres, es porque ustedes ya obtuvieron datos. Si nos dicen que en México no se agrede a ninguna mujer, es porque debieron haber tenido datos que nos dijera que aquí no hay agresiones hacia las mujeres. Entonces tiene que estar sustentado, tienen que dar sus opiniones, pero con fundamentos. Entonces, chicos, esos son los textos tanto expositivos como argumentativos, exponer, mostrar, manifestar, y ahí pueden poner toda la información que quieran de su tema, pero en los textos argumentativos opiniones fundamentadas, por favor. Entonces espero que ya no haya ninguna duda y que tengan un muy buen día, chicos. Hasta pronto.